Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Vida Abundante de Autlán? Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo hasta sus hogares. Y bien, como ustedes saben, por recomendación de nuestro gobierno del estado, estamos teniendo la suspensión de nuestros servicios presenciales los días domingo. Así que, amados hermanos, eso no nos niega la oportunidad de poder tener un tiempo de refrigerio y alimento espiritual en nuestros hogares. Vamos a continuar en este tiempo con la carta de los Corintios, capítulo número 3, en este caso del 10 en adelante. Te voy a invitar a que busques un lugar cómodo en tu casita, que tengas tu Biblia a la mano y que puedas tener este tiempo en comunión todos juntos. Dios quiere hablarte sin duda alguna, así que permita al Señor que nos hable. Disponte en tu corazón, también físicamente disponte a escuchar la palabra de Dios. Ponte cómodo, toma tu Biblia, acerca a tu familia y estemos juntos escuchando y estudiando lo que Dios quiere hablarnos a través de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo te invito a que no dejes pasar esta oportunidad de continuar creciendo juntos a través de la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Ahí en casita vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a estar juntos en comunión con nuestro Señor a través de la oración. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de conocerte a través de tu palabra. Padre, gracias porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, Señor, de toda enfermedad y nos has guardado. Gracias, Padre, por 10 años también de tu iglesia Vida Abundante en Autlán. Señor, gracias porque tu palabra nos alimenta, Señor, y en ella podemos encontrar sabiduría y podemos encontrar también edificación para un nuevo camino, Señor, y el rumbo que tú quieras que llevemos. Padre, bendice a cada familia congregada en sus hogares, pero juntos en mente y en espíritu también, Señor. Que tu palabra siempre sea ese punto de reunión, Padre, que a tu iglesia nos llame y nos llene. Bendice la porción de la palabra que vamos a leer. Abre nuestro entendimiento, Señor, Padre, y que tu Santo Espíritu nos acompañe en cada momento de esta predicación para poder entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos esta mañana. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con esta carta, capítulo número 3, versos del 10 en adelante. Te invito a abrir tu Biblia. Voy a dar lectura a lo que la palabra de Dios dice. Te invito a que hagas lo mismo. Dice la palabra de Dios, verso 10 del capítulo 3. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Verso 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor. Verso 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Verso 16. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este
templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Verso 19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. 20. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no vale nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, Apolos o Pedro, el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro, todo le pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Fíjate bien, conforme vamos avanzando en esta carta a los Corintios, podemos encontrar que Pablo sube la intensidad de su mensaje. Esto debido a que la iglesia se encontraba acosada por los judaizantes, es decir, un grupo de judíos que trataban de reconvertir o regresar a la iglesia cristiana a las tradiciones judías. Tú sabes que estas tradiciones judías estuvieron de manera muy arraigadas en el pueblo del Señor y que conforme fue pasando el tiempo, estas tradiciones se fueron pervirtiendo. Los mismos judíos fueron pervirtiendo esas tradiciones hasta que el Señor vino, cumplió el pacto, ¿verdad? Cumplió la ley y se abrió la posibilidad de la gracia para todos aquellos que no somos judíos. Sin embargo, la religión como tal se dio cuenta o se sintió abandonada, ¿sabes? Las religiones siempre van a buscar las masas, los grupos de personas que puedan llenarles, que puedan darles algo más. Sin embargo, el fundamento para una religión no es tan importante. ¿Sabes? Nosotros como iglesia cristiana, por esa razón, no nos consideramos una religión, porque nuestro objetivo no es siquiera aglutinar muchas masas, muchas personas. Nuestro objetivo es llevar el mensaje del Señor, discipular, llevar lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha traído, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas. Mucha gente, cuando escucha este nuevo mensaje, estas buenas nuevas, no le gusta, se va, no les interesa, ¿sabes? Y bueno, realmente tendríamos nosotros que seguir trabajando sin considerar quién nos voltea a ver o no, porque realmente nosotros no buscamos que alguien nos voltee a ver a nosotros, buscamos que volteen a ver a Cristo. Y precisamente esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Iglesia, recuerda tu fundamento, es el mensaje principal que Pablo le da a la iglesia de Corinto en esta parte, en esta porción. Y creo que también es un buen momento para que nosotros podamos recordar y ser exhortados por parte del apóstol Pablo a regresar y estar siempre firmes en este fundamento. El fundamento es Jesús, el fundamento es Cristo. Cuando el fundamento no es Cristo, todo lo de arriba no va a permanecer, es lo que Pablo está diciendo. Y vamos a ir al verso en verso para ver lo que Dios nos quiere hablar. Verso número 10, dice así: por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Fíjate bien, primeramente Pablo se está autodenominando constructor, pero él habla siempre y glorifica a Dios. Dice, por la gracia que Dios me dio. Tenemos que entender que nuestra vida cristiana como edificación no nos glorifica a nosotros, glorifica a Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Es un buen momento para decir como iglesia que estos 10 años de vida abundante que Dios ha sostenido a su iglesia, la ha glorificado, la ha acrecentado, es por la gracia que Dios nos ha dado.
Gracia, la palabra gracia, tú sabes qué significa. Es este regalo precioso, inmerecido, ¿sí? Y quiere decir, por este don precioso de la gracia, Pablo echó cimientos, ¿sabes? Y esta cimentación que Pablo echó ha llegado hasta nuestro día, hasta nuestros días. Pablo, el trabajo que el apóstol Pablo hizo para con los gentiles ha dado frutos hasta el día de hoy. Porque nosotros como una iglesia en México, somos una iglesia no judía, este mensaje de la gracia de Dios a través del apóstol Pablo nos ha alcanzado y nos ha edificado. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de cuidados tenemos que tener? ¿Sabes? Cuando nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos predicando, ¿sí? ¿A quién estamos anunciando verdaderamente? ¿Cuál es el centro de nuestra predicación? ¿Cuál es el fundamento de nuestro mensaje? Siempre tiene que ser Cristo. Si el fundamento de tu predicación, de tu mensaje, de tu testimonio, de tu ministerio es simple y sencillamente ganar un debate con tu vecina, con tu pariente, con tu comadre, estamos mal, no es Cristo. ¿Sí? Pablo nos exhorta a que el fundamento de nuestro mensaje, de nuestro testimonio, sea Cristo. El fundamento es Cristo. No podemos nosotros fundamentar nuestra obra, nuestras palabras, nuestro testimonio en algo más que no sea Cristo. Dice aquí que tenemos que tener mucho cuidado. Verso 11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos en Jesucristo. Y que este verso número 11 nos sirva a nosotros como filtro y como alerta para escuchar todo lo que escuchamos y para poder pasar siempre a través de la Escritura todo lo que se nos dice en la gente que nos rodea. ¿Sabes? Hoy en día los medios de comunicación masivos como es el internet, como es la televisión, nos traen mensajes o pseudo mensajes que mucha gente asegura que vienen de parte de Dios. A mí me es común de repente escuchar, oye, ¿sabes qué? Alguien me pasó este video de alguien que fue al infierno, vio y vino y dijo esto y esto y esto y esto. Yo no podría estar tan seguro que esto sea real, ¿sabes? Cualquiera que no tenga su fundamento en Cristo no puede ser digno de seguir, ¿sí? Esto es algo importante. De repente vienen y me dicen, oye, pastor, mi familia me ha dicho esto y esto y aquello porque ya abandoné las prácticas religiosas tradicionales y yo siento ese pesar. Vamos al fundamento. Si Cristo no es el fundamento, esto no sirve. Así sea la tradición más antigua, así sea la herencia familiar más honorable, es que esto siempre lo hemos hecho tradicionalmente desde mis tatarabuelos, mis abuelos, mis papás, y ahora yo, ¿cómo voy a abandonar la enseñanza de mis padres? Si el fundamento no es Cristo, discúlpame, pero no sirve. Esto es lo que Pablo te está diciendo. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Nadie puede poner un fundamento distinto en tu vida como el que ya tienes, que es Jesucristo. ¿Sabes? El día de hoy existen tantos distractores en la vida cristiana que tratan de quitar nuestra mirada de Cristo. ¿Cuáles son estos distractores, hermanos? Pues esos distractores desde el internet, un vicio, un pecado que traigamos arrastrando, una mala costumbre, una compañía que no sea de edificación. Esas son distractores que quitan tu mirada del Señor. Todo aquello que quite tus ojos de Cristo es un distractor, amado hermano. Y este fundamento es diferente al mismo Señor. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Yo alabo a Dios, hermanos, por la pureza de nuestra congregación,
porque la iglesia ha sido bibliocéntrica siempre y cristocéntrica en cada momento, ¿sabes? De repente nos han llegado algunas visitas con la idea de quedarse, hermanos, y se van. ¿Por qué? Porque no encajan en lo que la palabra de Dios nos dice. Pastor, es que en la otra iglesia donde yo iba hacíamos esto, pero el fundamento no es Cristo. Es que en la otra iglesia donde yo iba no hacíamos esto. Bueno, pero el fundamento es la tradición, no Cristo. Esta palabra es fuerte, hermanos, porque Pablo le estaba diciendo a la iglesia que nadie puede poner una roca diferente al cimiento de la iglesia como es Cristo. En el contexto histórico que la iglesia de Corinto estaba viviendo, encontramos a los judaizantes queriendo cambiar el fundamento de la iglesia de Cristo a la tradición judía. Tú tienes que entender que tú eres la iglesia. La iglesia no es el edificio. Tú eres la iglesia. La iglesia no es el conjunto de líderes, el pastor, los hermanos diáconos, los servidores, los directores de ministerio. No, la iglesia eres tú. Tienes que estar muy atento y ver quién quiere cambiar tu fundamento. Cristo debe ser tu único fundamento, amada iglesia. La iglesia tiene su piedra angular, que es Cristo, y no puede cambiar. Verso número 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. ¿Sabes? Estos materiales se utilizaban para adornar la construcción, para adornar las construcciones en los tiempos de Pablo. Hoy en día aún así lo usamos. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Tú puedes tener el fundamento que tú quieras si tú lo quieres. Si no quieres que sea Cristo, pues está bien que no sea Cristo. Y sobre ese fundamento puedes poner y edificar lo que tú quieras. Y puede estar muy bonita la construcción. Puede estar muy bonita la religión. Puede estar muy bonito el mensaje que se diga. Puede ser muy romántico. Puede ser muy satisfactorio. Dice así: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Verso 13. Pero el día de juicio, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¿Sabes? Podrá estar muy bonito lo que vemos, pero si su fundamento no es Cristo, el día del juicio todo eso va a caer y no va a quedar nada. Es que es una enseñanza, es una tradición que familiarmente mis papás me han enseñado. ¿Cómo voy a cambiar la tradición de mi padre? Bueno, es una tradición, quizás una construcción muy adornada con oro, con joyas, con maderas preciosas, con plata, pero el día del juicio nada quedará más que el fundamento, que es Cristo. Esta es una enseñanza que encontramos aquí. Todo será probado. La palabra de Dios dice que nuestra fe será probada como el buen oro, ¿sabes? Para probar el oro y quitarle las impurezas tiene que someterse a altas temperaturas. Y toda la que ya este pedazo de este bloque de oro se derrite a una temperatura exageradamente alta y se separa. Lo que es metal de oro se va para un lado y lo que es impureza se quema o se separa. Así es como se prueba el oro. De esta misma manera tu fe y mi fe será probada, amado hermano, por fuego, dice la palabra de Dios. Y no quiere decir que literalmente vayamos a estar ahí quemándonos. No, es una forma literaria de expresarnos que todo aquello que no sea fundamento, que no es Cristo, será eliminado. Así sea lo más hermoso del mundo, lo más adornado de la tradición familiar, será quemado, será hecho reducido a nada, porque el fundamento es lo que importa. ¿Sabes? Yo te decía el domingo pasado, no importa cuántas personas, cuántos miembros en Vida Abundante seamos, mientras nuestro fundamento sea Cristo, Él dará el fruto. Podríamos estar 2,000 personas ahí congregadas, pero si nuestro fundamento no fuera Cristo, de nada sirve.
quiero que tú entiendas esto, ¿sabes? Y también podemos tener una muy buena enseñanza para nuestras familias en particular. ¿Cómo estás llevando la relación de tu familia? ¿Cómo estás educando en tu seno familiar? ¿Realmente es Cristo el fundamento de tu casa? ¿Consideras que el Señor es la parte esencial de tu casa? ¿Sabes? Que Cristo nunca Cristo nunca se abandone, y que nunca deje de ser este fundamento en tu casa. ¿Cuándo permites o cuándo deja de ser Cristo este fundamento en casa? Cuando tú permites que tus hijos te falten el respeto, cuando tú permites que haya groserías en tu casa, cuando tú permites que haya infidelidades en tu hogar, cuando tú permites que haya mentiras en tu casa, en ese momento Cristo ya no es el fundamento. ¿Sí? El fundamento podría ser lo que sea. Es que ¿cómo le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo le voy a decir a mi hija? Mira, está chiquito. Mira, es mejor que esté aquí, que me maltrate aquí, pero que no se vaya a la calle. Discúlpame, pero tu fundamento no es Cristo. Tienes que entender que Cristo nos enseña algo diferente a lo que probablemente estemos haciendo en nuestras casas. Cristo tiene que ser el fundamento de tu hogar. Todos tus pretextos, todos mis pretextos, el día del juicio van a ser desvanecidos si nuestro fundamento no es Cristo. ¿Sabes? Como familia solemos autojustificarnos muchas veces para justificar aquellas cosas que no van de acuerdo con el plan de Dios. Es que es así por esto, es que es asá por aquello, es que soy así por aquello, es que así nací, así me he de morir. Discúlpame, pero todos los argumentos que podamos poner serán reducidos a cenizas si Cristo no es el fundamento de todo esto. Qué hermoso sería que nuestra casa, los peros se pusieran por este fundamento que es Cristo. En esta casa no nos emborrachamos porque nuestro fundamento es Cristo. En esta casa no nos dormimos peleados porque nuestro fundamento es Cristo. En este matrimonio no va a haber infidelidades porque nuestro fundamento es Cristo. ¿Sabes? Todas esas cosas que para el mundo son tan comunes hoy en día, el cristiano tendría que ser su pero, entendiendo que su fundamento es Cristo. Pero muchas veces, amados hermanos, no lo es. Lo que tú tienes que saber es que no importa el estilo de vida que tú vivas, tarde que temprano tendremos que compadecer. Así que, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no edifiques en tu vida cosas que se vayan a desbaratar sin el fundamento que es Cristo. Verso número 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Dios es galardonador, es premiador de aquellos que le obedecen. El Señor honra a quien le honra. Ojalá pudiésemos llegar un día a la gloria y ver que toda nuestra familia Vida Abundante permaneció, que toda nuestra familia Vida Abundante estaba bien cimentada en Cristo y que permaneció, ¿sí? Y que este constructor sea premiado. Tú eres el constructor, es decir, tú estás decidiendo de qué manera edificas, con qué materiales edificas esa construcción preciosa que se llama vida. Sí es cierto, la construcción le pertenece al Señor, Él es el arquitecto, Él te está pasando una serie de planos y de instrucciones que tú y yo tenemos que seguir, pero al final de cuentas quien le habla por teléfono a la tienda de materiales eres tú. ¿Estás construyendo con piedras sólidas o con ladrillos huecos? ¿Cómo lo estamos haciendo, amados hermanos? Tenemos que entender que todos vamos a compadecer. Va a llegar un día en que todos daremos cuenta delante del Señor, donde nuestras obras serán probadas con fuego, dice aquí. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que no sea Cristo será derretido, será eliminado. ¿Qué va a quedar de tu vida? Ojalá quede la misma edificación preciosa y no que sea reducido a una piedrita así. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá
una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Imagínate llegar al final de esta vida y que te hayas dado cuenta que todo era una gran pérdida. Es triste, toda una gran pérdida. Mira, yo no imagino, no concibo a una persona que niegue a Cristo, que niegue caminar al lado del Señor, que niegue ser seguidor del Maestro Jesús. Yo no lo concibo. Que te diga, es que esto no es lo que me enseñó mi familia, yo no lo puedo seguir. Yo no puedo traicionar a mi papá, yo no puedo traicionar a mi abuelito, yo no puedo traicionar a mi familia. No puedo seguir lo que tú me estás predicando. ¿Sí? Yo no concibo la cara de horror, de tristeza y de decepción de estas personas el día que se den cuenta que todo lo que creyeron fue reducido en cenizas, porque su fundamento no era Cristo. Su fundamento era seguir una tradición familiar. Su fundamento era estar bien con la gente que lo rodea, ser popular con los vecinos, con la familia, con los amigos, todo menos Cristo. Yo no puedo concebir una eternidad sin la gloria de Dios. Sin embargo, el mismo Pablo hace esta referencia aquí a la iglesia. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia es, al final de cuentas nos vamos a dar cuenta quién tenía la razón, ¿no? Pablo se lo está diciendo de esta manera a la iglesia, y fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Verso 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando de un muro en llamas. Verso 16, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Tú eres la iglesia, tú eres el templo de Dios y Dios vive en ti. ¿De qué manera le vas a dar la bienvenida a Dios en el hogar de tu vida? Hay muchas cosas quizás en nuestras vidas que ensucian nuestra vida. Hay muchas situaciones que están ensuciando tu vida, mi vida. Hay muchas circunstancias que están ensuciando nuestro ser. Es digno nuestro ser de recibir a Dios para que viva en Él como en una gran casa, o la casa está sucia, o las habitaciones están desordenadas, o el baño está todo cochino, ¿no? ¿Cómo está esta habitación de tu vida, que es tu casa, que es la casa donde Dios desea morar? Fíjate bien, ¿no se dan cuenta que todos juntos son el templo de Dios ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Recordamos también el antecedente cultural que el pueblo estaba viviendo, que la iglesia en Corinto estaba viviendo, donde las grandes construcciones eran simbolismo de gloria, eran simbolismo de magnitud, de riqueza, de sabiduría, ¿sí? Y estas grandes construcciones se utilizaban para edificar templos a dioses paganos, ¿sí? Por ejemplo, la cultura de los griegos, los egipcios mismos tenían grandes templos donde honraban y veneraban a sus dioses. ¿Sabes? Con esto Pablo le está diciendo, tú como cristiano, tú persona, tú individuo, eres la obra más grande que Dios ha hecho. Y Dios desea morar en ti como en un templo vivo. ¿Sabes? Y esta obra, que es nuestras vidas, tendría que estar completamente limpia y glorificada para recibir al Dios de nuestro pueblo, al Señor de señores, a Cristo mismo. Verso 17, Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¿Qué quiere destruir ese templo de Dios? Esa vida que tú administras, ¿qué es lo que lo quiere destruir? Sabes, el día de hoy hay tantas corrientes ideológicas, doctrinas falsas que quieren destruir la integridad del ser humano. Yo no sé si tú sepas que en el estado de Jalisco esta semana se aprobó que las personas que no se perciben bajo su propio género sexual tienen derecho de ir al registro civil
y cambiar sus actas de nacimiento por un nombre y por un género sexual que ellos desean tener. Fíjate bien, ¿sí? Esto quiere decir que el amor se está enfriando cada vez más y más y más. No podríamos decir que estamos en contra de las personas que hagan esto, no, pero estamos diciendo que es un grupo de personas que no hallan su identidad en comunión con Dios. Y es triste que no puedas identificarte con lo que Dios te dio, que no puedas identificarte, no puedas tener paz con la persona que tú eres, con la persona preciosa y estimada que tú eres o que esa persona es. Es triste, amados hermanos. Déjame decirte que ese tipo de ideologías tratan de destruir el templo de Dios que se ha edificado en tu vida. Y la Biblia es clara. Fíjate bien, dice así: Dios destruirá, verso 17, a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo de Dios. ¿Qué quiere destruir el templo de Dios? ¿Qué quiere destruir tu vida? ¿Qué quiere destruir ese fundamento que es Cristo en tu vida? Pon mucha atención. Eso también tendría que traernos consuelo y esperanza para saber que como tenemos que saber como iglesia que Dios tiene todo bajo control y que un día Él va a destruir todo aquello que nos esté acosando, todo aquello que nos esté agrediendo. Las ideologías de género, las ideologías feministas, las ideologías también machistas, todo aquello que va en contra del diseño de Dios, ¿sí?, será destruido. Por más bonito que parezca, por más romántico que parezca. Es que tiene derecho, bueno, pues que goce su derecho, está bien, en lo que dure, pero al final de cuentas se va a dar cuenta que no funcionó para nada, que será reducido en cenizas, que será destruido, porque cualquier cosa que quiera atentar contra el templo del Señor será destruida. ¿Sabes cuántas veces tú quieres atentar en contra del templo de Dios? Porque a lo mejor estamos hablando de aquellas circunstancias exteriores que llegan a nuestra vida, pero ¿qué tal lo que nace de aquí para afuera también atenta en contra del templo de Dios? Debemos cuidar nuestra salud, hermanos, amados hermanos, tratar de vivir saludablemente, porque nuestro cuerpo es el templo, nuestra vida es el templo de Dios, ¿sí? Cuidemos nuestra mente, aguas con lo que ves, aguas con lo que buscas en internet, aguas con lo que escuchas, ¿sí? Aguas con lo que hablas, porque es el templo de Dios. Imagínate, si lo quieres destruir, si lo quieres corromper, la Biblia dice que hay un juicio sobre esto, así dice. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son el templo de Dios. Tú eres santo, amado hermano. Santo no quiere decir que te portes bien todo el tiempo, aunque esto es un fruto de la santidad. Santo quiere decir que has sido apartado para la gloria de Dios, en una meta específica, en un plan y propósito perfecto, orquestado por el mismo Dios. Tú eres santo porque Dios quiso que fueses santo. No eres santo por tus propios méritos y por tus propias fuerzas. Eres santo porque Dios ha tenido un plan perfecto para tu vida, por eso eres santo. Así que tendríamos que vivir como tal, en santidad, es decir, como quien está apartado para Dios. Y estar apartado para Dios no significa que estés en un rinconcito allá con una velita abajo y con una luz, no. Significa que estés donde estés, vivas como apartado para ese plan y ese propósito. Que entiendas que tú no puedes vivir como el mundo vive, porque tú tienes una obra especial que Dios te ha puesto, porque tú tienes una hechura especial que Dios ha hecho, porque tú tienes un propósito específico que Dios ha puesto en ti. Por eso no podemos vivir como el mundo vive, amados hermanos. Cada día más busquemos agradar a Dios con nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que el templo de Dios es santo y que nosotros somos el templo de Dios. Busquemos limpiar ese templo. Si antes decías
10 groserías, pues que mañana nomás digas 5, que pasado nomás digas 3 y que mañana nomás digas una y que el siguiente día no digas ninguna. ¿Sí me doy a entender? Tampoco se trata, a lo mejor, si puedes cambiar de la noche a la mañana, perfecto. Pero Dios sabe y conoce nuestras luchas, amados hermanos. Y estamos en un proceso de santificación, por lo que a veces tendremos tropezones y tendremos caídas y golpes, pero esto no significa que ya nos perdimos, no. Significa que es una oportunidad más para comprobar la gracia de Dios en nuestras vidas y la gloria restauradora del Señor. Verso 18. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Fíjate bien, ¿cuánta gente se engaña a sí misma creyéndose sabio bajo los criterios de este mundo? Aguas, y los jóvenes estamos más expuestos a esto, también los que son más adultos, pero el mundo te enseña que ahora tú eres el sabio. Aguas, jovencito, aguas, jovencita, porque muchas veces llegas a creer que tú sabes más que tu papá, que tu mamá, que los adultos que te rodean, que el pastor, porque el mundo te ha enseñado mucho. Esto es una mentira de parte del diablo. Esa tal sabiduría no existe, dice la palabra de Dios. Dejen de engañarse a sí mismos. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de engañarte a ti misma. Esa sabiduría que el mundo te ha enseñado es basura. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, si tú crees que eres sabio con los criterios de este mundo, estás engañado. Este mundo está enseñando pura basura. Y cualquier argumento que trate de defender esta basura es nada más y nada menos que sabiduría del mundo. Si tu conocimiento y tu sabiduría se ha acrecentado en torno a esta basura, tienes que dejar de engañarte. Esto no es así. Necesitas volverte necio para el mundo para ser verdaderamente sabio. Necesitas volverte necio. Mira, cuando tú imprimes, cuando tú expones la sabiduría de Dios en tu vida, te vuelves necio para el mundo. Te vuelves loco, te vuelves tonto, inepto para el mundo. Retrógrada para el mundo, porque así es el mundo, así es la sabiduría del mundo, amada iglesia. El día que tú dejes de perseguir las filosofías que el mundo enseña, vas a convertirte en un necio. ¿Sí? Hay hermanos en Cristo que publican en internet, en sus redes sociales, algunos manifiestos de parte de Dios que van en contra de lo que el mundo enseña y les llueve. Y les llueve. Para el mundo, acuérdate, la palabra de la cruz es locura. La misma escritura dice, Él, o sea Dios, atrapa a los sabios en la trampa de su propia sabiduría. Que tu propia sabiduría no sea una trampa. Escucha bien, que tu propia sabiduría no sea una trampa que busque atraparte y encadenarte. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no vale nada. Dios conoce el pensamiento del mundo y sabe que no vale nada. No te llenes con esos pensamientos que el mundo tiene. Verso 21, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, ¿sí? Pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro, todo le pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. ¿Sabes? Dios ha puesto todas las cosas
bajo los pies de Cristo. Y nosotros estamos también bajo el dominio de Cristo. Por lo tanto, nosotros compartimos este reino terrenal con Cristo. Dios te ha puesto en esta tierra para ser administrador de los misterios de Cristo. Dios te ha puesto en esta tierra para ser administrador del Evangelio de Cristo, de las buenas noticias, a ser embajador en el nombre del Señor. ¿Sí? No hay nada más que seguir si el fundamento no es Cristo. Así viniera el mismo Pablo, dice aquí, el mismo Apolo o el mismo Pedro, y nos enseñasen otra palabra, otro evangelio, ¿sí? Otro fundamento. Si la piedra fundamental no es Cristo, no sirve, no lo sigas. Si un día la predicación de tu servidor cambia y empieza a predicar otro fundamento que no sea Cristo, por favor no sigas. Y dímelo. Sobre todo, Cristo tiene todo bajo sus pies. Todo dominio está bajo sus manos. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, no hay nada más allá que tú puedas seguir. No hay ninguna corriente que tú deberías de seguir. No hay ninguna tradición que tú deberías honrar, porque todo le pertenece a Cristo. Si su fundamento no es Cristo, tarde que temprano las cosas van a caer. Verso 23, ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Este verso nos enseña que la iglesia, amados hermanos, tenemos un dueño. Y ese dueño le pertenece, ese dueño es Cristo. Tú le perteneces a Cristo, Él te compró con precio de sangre y la sangre preciosa que se derramó por el perdón de nuestros pecados. Nosotros le pertenecemos a Cristo. No hay nada más que seguir, no hay nada más que buscar, no hay otra filosofía más que escuchar, no hay otra religión más que meditar, no hay nada más que meditar. Le perteneces a Cristo. Cuando a ti se te ataque, se te diga, pero es que mira la tradición de tu papá, de tu mamá, yo pertenezco a Cristo. Punto. Oye, que no es posible que pienses de esta manera. Mira, estamos en el año 2020, en el siglo XXI, eres un retrógrado. Yo pertenezco a Cristo. Oye, pero que mira, que hoy está de moda, que esto, que amor es amor, que esto y que... Yo pertenezco a Cristo. Tú perteneces a Cristo. Y qué bueno que sea así. Porque si tu fundamento es Cristo, estos adornos que hay en tu vida permanecerán para la eternidad y darán gloria a Dios. Esos adornos que hay en tu vida son las obras buenas que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Sin Cristo, las obras de tu mano no florecerán, no brillarán, no glorificarán a Dios. Con Cristo, las obras de tu mano glorificarán a Dios y redundarán para la eternidad. Amada iglesia, Pablo está llevando a la iglesia de Corintios a permanecer en este fundamento. Y esta es la enseñanza y la exhortación que Dios tiene para nosotros, Iglesia Vida Abundante del año 2020, a permanecer en este fundamento que es Cristo. No te muevas de la roca, Cristo es la roca. No te muevas del cimiento, Cristo es el cimiento. No te muevas del fundamento, Cristo es el fundamento. Y sabes, esto significa que tenemos que estar preparados, amados hermanos, amada iglesia, porque habrá circunstancias, habrá situaciones, habrá gente que querrá movernos de este fundamento, incluso esta pandemia misma que cierra nuestras actividades. Que esto no te mueva. Por eso mi exhortación de glorificar a Dios en tu hogar, de no desconectarte con el Señor. No utilices este tiempo de ausencia eclesiástica para irte a las albercas, para irte al río, para irte al campo. No, utilízalo para estar en comunión con el Señor. Te lo encomiendo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de nuestra vida.
Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. No importa qué tan bueno, tan bonito, tan adornado parezca lo que el mundo te ofrezca. No importa qué tan bueno, tan bonito, tan adornado parezca lo que la tradición te ofrezca. Si su fundamento no es Cristo, no permanecerá y será hecho cenizas. Amados hermanos, oremos a Dios para que Él sea siempre nuestro fundamento y que nosotros no nos apartemos nunca a derecha ni a izquierda. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque en ella encontramos sabiduría y dirección. Señor, que tu iglesia nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que, oh Dios, siempre caminemos, Señor, en ese fundamento que es Cristo. Padre, bendice a las familias de la Iglesia Vida Abundante. Bendice a aquellas familias que se están integrando, Padre. Fortalece sus corazones, fortalece sus mentes, también el de nosotros, Señor, para que no haya nada, absolutamente nada, que pueda movernos de ti. Oh, amado Dios, cuántas cosas tratan de quitarnos la armonía de nuestra relación contigo. Pero hoy queremos entregar a tus pies aquellas cosas, Señor, que tratan de distraernos. Gracias por tu palabra y gracias por el mismo Jesús que nos compró con el precio de su sangre preciosa. Hoy queremos vivir una vida recta, Señor, delante de ti, porque hemos aprendido que nuestra vida es ese templo donde tú deseas morar y queremos que ese templo esté limpio, Señor. Tú ya lo has limpiado con tu sangre, pero ahora también nosotros queremos, Señor, buscar que ese templo permanezca limpio, Padre, por la obediencia, Señor, por la fe y por el amor que queremos tener o que tenemos hacia contigo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo en que pudimos estar meditando la palabra de Dios. Amados hermanos, como anuncios, nuestro aniversario no se cancela, solamente se pospone para 14 y 15 de noviembre. El día sábado 14 tendremos una conferencia, un taller acerca de la oración y su importancia en la congregación. Este taller será en las instalaciones de la iglesia el sábado a las 7 de la noche en las instalaciones de la iglesia. Yo les invito a no faltar y asistir con todas las medidas de precaución. El liderazgo de la iglesia, más adelante nos estaremos reuniendo para definir las medidas de higiene y de precaución para cumplir con la regla y la norma que nuestro gobierno ha establecido para mantener las reuniones de manera saludable y segura para todos. Otro anuncio que tenemos es que nuestra próxima reunión presencial será este siguiente miércoles de 6 a 7. El gobierno nos ha permitido celebrar reuniones entre semanas antes, más tardar hasta las 7 de la tarde. Entonces tendremos nuestra reunión miércoles de 6 a 7. Por favor, no faltemos. Aprovechemos lo más que podamos estar reunidos en comunión. Es importante, amados hermanos. ¿Sí? Los niños serán atendidos por los hermanos o por las hermanas que tienen a su cargo los cultos infantiles de este domingo, o sea, de este domingo del día de hoy y del siguiente domingo. De esta manera los niños también serán atendidos y edificados. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que la paz del Señor inunde nuestros hogares y que Dios cumpla su propósito en nuestra iglesia Vida Abundante. Te recuerdo que estamos en aniversario, estamos cumpliendo 10 preciosos años, es toda una vida, y en estos años Dios nos ha mostrado grandes cosas. Que Dios bendiga a la iglesia Vida Abundante y la guarde por 10 años más y muchos más hasta que Él venga por su iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Un abrazo. Hasta casita.